Hola queridos hermanos, me da mucho gusto de que este mes de marzo estemos todos leyendo el Evangelio de Marcos. Es mi deseo que esta lectura sea un encuentro con Dios para ti y que despierte y sea el empezar de un caminar de tú pasando tiempo a solas con Dios, escuchando su voz. Quiero decirte 4 cosas que son importantes cuando estás haciendo tu lectura. Lo primero es lee. Un profesor mío decía, no podemos saber qué significa algo o qué quiere decir un pasaje si no sabemos qué es lo que dice primero. Entonces, por favor, sigan leyendo. Si tú pasaron 2, 3 días y no has leído, no importa, el día de hoy sigue leyendo. Si cuando tengas tiempo, lee la palabra de Dios, pasa tiempo. Entonces, el primer punto es, lee la palabra de Dios, lee el Evangelio de Marcos. Número 2, medita. La palabra meditar en el idioma hebreo tiende a ser similar a como cuando un perrito está ruñendo un hueso que lo disfruta cada palabra. Es como nosotros podemos leer una carta y dice, me gustan tus ojos. Pero si la lee un joven enamorado o una muchacha enamorada de su novio que le dijo, me gustan tus ojos, ve el tamaño de la letra, ve cada detalle de la letra, se lo imagina, lo vuelve a leer, lo contempla, lo ve una y otra vez. Cuando leas un pasaje y cuando leas un capítulo ese día, yo te pido que ores primero y que leas. Y si algo brinca de la página donde estás leyendo, si algo que estás leyendo te llama la atención, es interesante. Ese pasaje te está llamando la atención por algo que tú estás pasando en este momento. Entonces el Espíritu Santo sabe y cada vez que tenemos un encuentro con la palabra de Dios, Dios te va a hablar. Pregúntate, ¿por qué me está llamando la atención este pasaje? ¿Qué me está tratando de decir Dios a mí en este pasaje? Medita sobre el pasaje, llévatelo pensando todo el día. Así que, número 1, lee. Número 2, medita. Número 3, estudia. El estudio tiene que ver con profundizar en el texto. Y hay muchas formas de estudiar. Yo voy a darte algunos datos que te van a ayudar para que le saques al máximo más de la lectura. Ahorita voy a dar unos cuantos observaciones. Pero tú puedes leer comentarios bíblicos, tú puedes informarte sobre la vida y los tiempos de Jesús, tú puedes leer tanto para informarte de cómo la geografía, el lenguaje, todo lo que implica lo que dijo Jesús tenga más significado. Y por último, entonces lee, medita, estudia. Número 4, memoriza. Tú te vas a quedar sorprendido, pero si tú tomas un pasaje y estás en el capítulo 8, 9, 10 y dices tú, Jesús le dice a sus discípulos, mas el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si tú te lo aprendes, esas palabras van a quedarte contigo. Tu trabajo y mi trabajo es poner la palabra de Dios en el corazón. Es el trabajo del Espíritu Santo de Dios traer esa palabra a nuestra mente cuando somos confrontados con una tentación y en ese momento tenemos un pasaje bíblico y lo usamos como una espada que Dios nos da para ese momento específico. Pero tenemos que atesorar, guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Y una de las formas de hacerlo es memorizando. ¿Cómo lo puedes hacer? Yo te recomiendo, la mejor forma de memorizar es escribir un pasaje. Hoy estuve para preparar esta lección, escribí varios pasajes y se me quedan, los tengo más frescos, porque al escribirlo y estás viendo donde escribes, se dice que ya lo leíste 8 veces. Entonces, esa es una forma de memorizar un pasaje. Así que lee, sigue leyendo, medita, mira todo lo que tiene que ver el texto, por qué qué te quiere decir Dios. 3, estudia, escudriña, y número 4, memoriza. Ahora sí, quiero hablar en este video rápidamente sobre el autor y el contexto de lo que estamos haciendo. Aparentemente, mis hermanos, Juan Marcos, que es el que escribe, no hay ninguna parte que diga yo Juan Marcos escribí esto, pero todos están de acuerdo, los historiadores, que es Juan Marcos. Aparentemente, Juan Marcos, en la casa donde vivía con su mamá, allí en Jerusalén, había una iglesia en casa, en la casa de él. Una de las primeras iglesias o comunidades de cristianos en Jerusalén se reunían en casa de él. Ahora, es interesante, en el Evangelio de Marcos, dentro de unos días, al final de esta próxima semana, tú vas a leer el capítulo 14, versos 51 y 52, y dice algo que los otros evangelios no lo tienen. No lo dice Mateo,
No lo dice Lucas, no lo dice Juan, solo lo dice Marcos. Dice en el capítulo 14, versos 51 y 52, cierto joven que se cubría con solo una sábana iba siguiendo a Jesús. Lo detuvieron, pero él soltó la sábana y escapó desnudo. Este detalle solamente es Juan Marcos. Todo se cree que este es Juan Marcos, porque él puede dar ese detalle y él lo escribió exactamente. Nadie más tiene eso de lo que pasó en Jesús. En otras palabras, Marcos llegó a conocer de Jesús, ya sea por el ministerio de Jesús o cuando Pedro estaba ministrando ahí en Jerusalén, llegaban a Jesús. Se piensa, mis hermanos, que él vino a la fe por Pedro. Pedro lo llama mi hijo amado en Primera de Pedro, al final del libro. Ahorita vamos a ver eso. Pedro lo llama mi hijo amado. Bernabé, otro personaje muy prominente en el libro de los Hechos, en el primer viaje misionero del apóstol Pablo, Bernabé era primo, aparentemente primo, de Juan Marcos. Era la mamá de Juan Marcos, María, era tía de Bernabé. Esta conexión la podemos ver fácilmente en Colosenses, capítulo 4, verso 10, donde dice, como también Marcos, el primo de Bernabé. El primo de Bernabé. Si usted recordará, en el primer viaje misionero está la iglesia en Antioquía. Están orando a Dios, están alabando a Dios, están ayunando, están buscando de Dios. Y el Espíritu Santo dice claramente, sepárenme a Pablo y a Bernabé para esta obra de llevar la palabra, de llevar la palabra. En Hechos capítulo 13, en el versículo 5, aparentemente se llevan con ellos a Juan Marcos. Dice Hechos 13, 5, tenían también a Juan Marcos de ayudante. Aparentemente Pablo lo ve como alguien digno de ir con ellos en ese primer viaje misionero. Y si ustedes recordarán, llegaron a la isla de Chipre. Aparentemente Bernabé, María, su tía, Juan Marcos, su primo de Bernabé, eran de Chipre, eran personas quizás económicamente bien, que viven en Jerusalén. Entonces, el primer lugar a donde van es a Chipre. Pero ¿qué pasa? Cuando zarpan de Chipre y llegan a lo que es Turquía ahorita, en la parte central, una región conocida por el Imperio Romano como Galacia, y empiezan a llegar a esas montañas, a esas ciudades donde está Iconio, Listra, Derbe, etc., Marcos se regresa a Jerusalén. Dice en el verso 13, pero Juan, apartándose de ellos, Juan Marcos, volvió a Jerusalén. Volvió a Jerusalén, se regresa. Eso, mis hermanos, causó cuando el apóstol Pablo y Bernabé quieren regresar a visitar las iglesias que habían plantado en el primer viaje misionero. Bernabé quiere volver a llevar a Marcos con él y dice Pablo, no, conmigo no va. Lo puedes llevar contigo, yo no lo va. Entonces, tuvieron una discusión, dice el texto en el libro de los Hechos, que Bernabé se llevó a Juan Marcos y se fueron a Chipre y Pablo tomó a Silas y se fue con él en el segundo viaje misionero. Fue tan fuerte esa disputa o discusión por querer llevar a Juan Marcos que Pablo no quería que fuera otra vez. Pero, aquí está lo interesante, pero ya cerca del final de su vida, se cree que Pablo quizás murió en el año 67, para ese entonces, en el final, Pablo estaba convencido de que Juan Marcos era útil para el ministerio. En Colosenses capítulo 4, verso 10, él dice, en cuanto a Marcos, dice Pablo, ustedes recuerdan que Pablo escribió 4 cartas desde la cárcel en Roma, casa por cárcel, que es Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón. Esa carta la escribe y dice, en cuanto a Marcos, Colosenses 4, 10, ustedes ya han recibido instrucciones, si va a visitarlos, recíbanlo bien. Y la última carta que escribió el apóstol Pablo, la primera quizás fue primera Tesalonicenses, la última, que es segunda carta a Timoteo, donde él dice, yo ya estoy listo para ser recibido, he corrido la carrera, he peleado la buena batalla, etc. En esa carta dice en segunda Timoteo 4:11, dice, recoge a Marcos y tráelo contigo porque me es de ayuda en mi ministerio, me es útil. Aparentemente, Marcos se redimió en el sentido de que Pablo ya cambia lo que él piensa sobre Juan Marcos y dice que él es útil para él, le ayuda en el ministerio. Entonces,
esto es muy importante. ¿Cuándo fue escrita la carta? Posiblemente la carta fue escrita al final del reinado de Claudio y a principios del reinado de Nerón. Digo esto simplemente, algunos lo ponen a finales de los 50, otros al principio de los 60, otros a mediados de los 60. Yo digo que es entre principios y mediados de los 60. ¿A quién se escribe? Pues se escribe a gentiles. El apóstol, Juan Marcos, cuando escribe en el Evangelio, describe o explica términos arameos. Llevaron a Jesús y lo pusieron en un lugar, lo crucificaron en un lugar llamado Gólgota, que quiere decir de la calavera. O a la niña le dijo Talita cum, y como no conocen arameo, explica. Esto significa, niña, a ti te digo, levántate, etc. Hay muchas explicaciones de costumbres judías. Si fuera Mateo, Mateo no tiene que explicarlo, porque Mateo está pensando en sus propios judíos y los quiere convencer. Él no tiene que dar explicaciones. Pero Marcos sí, y dice, se llamaba Bar Jesús, que quiere decir hijo de Jesús, etc. Entonces, posiblemente se escribió desde Roma, describió Roma. Ahora, vamos a poner en contexto cómo Marcos y Pedro tienen una relación. Al empezar de la persecución de los cristianos, se está escribiendo esto. Por eso Marcos tiene cosas muy interesantes, mis hermanos. Marcos está pensando en los romanos. Y hay una sección ahí en el medio donde dice, donde un joven rico se le acerca a Jesús y le pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le explica todo, entonces el joven se va triste, dice Jesús, qué duro es que los ricos entren en el reino de los cielos. Y los apóstoles le preguntan a Jesús, pero bueno, y entonces, ¿y nosotros qué? Que lo hemos dejado todo. Y dice Jesús, todo el que haya dejado esto por mí, tendrá esto, y persecuciones, y en la vida venidera al reino de Dios. Pero Marcos es el único que incluye persecuciones. Nosotros sabemos que históricamente en Roma hubo un incendio, y Nerón le echó la culpa a los cristianos. Estaban empezando a ser perseguidos. Imagínate que te reúnes en un lugar y al siguiente día, ¿y el hermano dónde está? ¿Que no vino? ¿Está enfermo? No, murió quemado o lo metieron a la cárcel. ¿Se imagina lo que implica seguir a este Jesús cuando cuesta lo que cuesta seguirlo? Te hago esa pregunta porque eso tiene que ver con el propósito por el cual escribió Marcos. Ahora, ¿se acuerda? Cuando Pedro escribe su primera carta en el capítulo 5, verso 13, él manda saludos desde Roma. Dice, saludos de parte de la comunidad que está en Babilonia. No le llama Roma, porque hay persecución quizás, hay mucho pecado, la llama Babilonia. Esta carta que escribe el apóstol Pedro a los expatriados en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, les dice, les mandan saludos de aquí la comunidad de cristianos en Roma, escogida con ustedes, y también mi hijo Marcos les manda saludos. También mi hijo Marcos. ¿Cómo fue que fue su hijo en la fe, Marcos, del apóstol Pedro? El apóstol Pedro se encuentra en Roma escribiendo esta carta y Marcos está con él en Roma. ¿Okay? Bueno, yo no sé si recordarán, pero ¿se acuerdan en el libro de los Hechos cuando Pedro termina en la cárcel y todos están orando? ¿Saben la casa de quién están orando? En la casa de María, la mamá de Juan Marcos. ¿Okay? ¿Se acuerda cómo hubo un terremoto? El ángel saca a Pedro, lo lleva por la calle. Dice el versículo 12 del capítulo 12 del libro de los Hechos. Cuando Pedro cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, también llamado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. ¡Qué bendición! Entonces, yo quiero que entendamos que como Marcos era originario quizás de Chipre, y conocía más de la cultura romana y quizás hablaba el latín y tenía quizás más educación en ese sentido que el apóstol Pedro, quizás le traducía, porque se cree que todo lo que tenemos en el Evangelio de Marcos era lo que Pedro predicaba. Era lo que Pedro predicaba. Entonces, el historiador Eusebio, historiador de la iglesia, dice que Marcos, tan grande fue el número de sus conversos, cuando estaba Marcos en Egipto, ambos en número y en sinceridad de compromiso, que hasta el gran filósofo judío Filo quedó admirado. Entonces tenemos a Marcos, después de la muerte de Pedro, llevando el evangelio a Egipto, en la ciudad de Alejandría y en otras partes, y se convirtió muchas personas, mis hermanos. Se piensa que Marcos murió en Alejandría
en Alejandría, en Egipto, pero sus restos fueron exhumados y trasladados a Venecia en el siglo IX. Ahora, ¿cuál es su propósito? El propósito de Marcos es presentar un relato de la vida de Jesús. Y les voy a dar algunas características rápidamente. El Evangelio de Marcos, mis hermanos, está lleno de acción. Lleno de acción. Se mueve con una rapidez. Porque le está escribiendo a los romanos. Quizás a los romanos les gusta la acción. Pero la frase enseguida o la palabra inmediatamente aparece 41 veces. No es que está haciendo algo cronológico, pero está diciendo, mira, y Jesús hizo esto y inmediatamente, mira, hizo esto otro y esto otro y después, déjame te digo, hizo esto otro. Está lleno de acción. Ahora, Mateo se enfoca en las palabras de Jesús y las enseñanzas de Jesús. Marcos se enfoca en los milagros y las acciones de Jesús. Si tú tienes una Biblia como esta mía, que tiene en rojo las palabras de Jesús, en Marcos hay menos, en cambio en Mateo está lleno. Si tú quieres saber qué dijo Jesús, ve a ver Mateo. ¿Tú quieres saber qué hizo Jesús? Vean Marcos. ¿Okay? Ahora, es interesante que las únicas parábolas o enseñanzas, hay muchísimas en Mateo, hay muchísimas en Lucas, pero Marcos no tiene más que un capítulo, y ni siquiera todo el capítulo 4, versos del 1 al 34, son los únicos donde están algunas parábolas de Jesús. Y está una parábola que explica el propósito de las parábolas, dice Jesús, el sembrador salió a sembrar y cómo cae la tierra, etc. Ahora, otro punto interesante de este libro es que una tercia parte, son 14, 15, 16 capítulos. Del 10 al final, un tercio del libro trata de la última semana de Jesús aquí en la tierra. La última semana. Eso quiere decir que 2/3 del 1 hasta el 10, yo diría hasta el 8, pero hasta el 10, es un resumen de 3 a 3 años y medio de ministerio, que lo cubre rápidamente. El Evangelio de Marcos se repite en Mateo y en Lucas. Es como que Mateo y Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, tomaron lo que Marcos ya había dicho y expandieron más sobre lo que él dice. Lo que él dice. De hecho, todo el Evangelio de Marcos lo podemos encontrar en Mateo y en Lucas, excepto 31 versículos. 2 de ellos les acabo de leer, ¿verdad? Sobre ese detalle que ese joven que andaba ahí describiéndose a él. Todo el libro de Marcos se encuentra en Mateo y en Lucas, excepto 31 versículos, que son originales nada más a Marcos. Las enseñanzas de Pedro, que es lo que contiene el Evangelio de Marcos, es interesante cómo se representa. Cuando leemos el Evangelio de Marcos, los discípulos no quedan bien pintados, hermanos. No quedan en una buena luz. Si alguien estuvo en el gabinete de un presidente, cuando sale de ahí y escribe un libro sobre el presidente, se pinta a él y a todo el gabinete como en la mejor luz posible. No, uno lee el Evangelio de Marcos y dice, pues 16 capítulos de estos hombres no tenían clave de lo que estaban diciendo o haciendo, lo que estaba pasando enfrente de ellos. Eso nos recuerda algo, mis hermanos, porque vemos que todos los discípulos fallaron. Pero Jesús no solo ve dónde estamos, sino para dónde vamos. Y eso me alienta. Ahora, quiero terminar hablando sobre la identidad de Jesús y lo que significa seguirlo. La identidad de Jesús y lo que significa seguir a Jesús. El primer versículo dice, comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Lo identifica. Al final del libro, en el capítulo 15, cuando Jesús está siendo crucificado, dice, y el centurión, significa soldado, ¿de qué nacionalidad? Romano. Le dije que tiene en mente a los romanos. Que estaba frente a Jesús, al ver cómo murió, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Desde el principio y hasta el fin. La única otra persona que confiesa a Jesús es Pedro. Y lo confiesa porque Jesús pregunta, ¿qué dice la gente sobre mí? Entonces, después de la confesión de Pedro, que está en el medio del libro, ahí en el capítulo 8, son capítulos de aquí, ese es un giro muy grande, porque dice, empezando desde esta escritura, Jesús les empezó
a decir que iba a morir y que iba a padecer y que iba a ser crucificado. Entonces, Jesús los prepara para que entiendan lo que significa ser un seguidor de Él, ser un discípulo de Él. Por ejemplo, quiero terminar diciendo esto. Si tú ya has leído 7, 8 capítulos, pues básicamente te puedo decir esto. En el capítulo 1, verso 27, la gente pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Se pregunta la gente, ¿cómo expulsó a este demonio? ¿Qué autoridad tiene? En el capítulo 2, verso 7 dice, ¿por qué habla este hombre así? Le acaba de decir a este hombre, tus hijos, tus pecados te son perdonados. Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y luego en el capítulo 2, verso 16, dice, ¿qué es esto? Dicen los escribas, que él come y bebe con los publicanos y pecadores. ¿Por qué hace estas cosas? En el capítulo 2, verso 24 dice, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Tus discípulos lo están cuestionando. En el capítulo 4, verso 41, está Jesús, dice el texto 41, cuando calma la tempestad. ¿Quién es este? Sus mismos discípulos. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Gente que lo ha oído, gente que lo ha visto hacer milagros, pero ahora que calma la tempestad, ¿quién es este? Y luego, en el capítulo 6, verso 2, regresa Jesús a su ciudad natal y la gente predicando a la sinagoga dice, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechas. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? ¿Quién es este? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Todos están haciendo la pregunta. Eso se le llama el secreto o misterio de Marcos, mis hermanos. Porque cuando los demonios lo quieren identificar, Jesús los calla. ¿Ok? Cuando sana a alguien, le dice, resucita a una niña y todos quedan sorprendidos, no le digan a nadie. Y luego cuando Pedro finalmente lo confiesa, pero después dice, no vayas a Jerusalén. Le dice Jesús, apártate de mí, Satanás, tú no pones la mira en las cosas del cielo, sino en las de la tierra. La identidad de Jesús es tan importante. ¿Sabe por qué Marcos dice todas esas historias y toda la gente está preguntando quién es? Porque Marcos quiere que tú y yo nos hagamos la misma pregunta. ¿Quién es este Jesús? Cuando finalmente un hombre lo confiesa, Pedro, en medio del libro, Jesús les empieza a decir, esto es lo que implica seguirme a mí. Este evangelio tiene que ver con lo que significa ser verdaderamente un seguidor de Jesús. ¿Qué significa seguir a alguien que vino a servir y a dar su vida? Si nosotros vamos a seguir a alguien que dio su vida por nosotros, ¿qué significa esto? Sigue leyendo. Te animo a que sigas leyendo. Este libro tiene tanto para nosotros. Dios te bendiga.